Bienvenidos una vez más a Geeks de Closet. donde hoy vamos a tocar un tema bien geek, de verdad, pocas cosas tan tetas como de lo que vamos a hacer el día de Pocas hoy. cosas ñoñas como esta, pero creo que hay un antes y un después de lo que vamos a platicar para ciertas cosas, ¿no? Tanto para la historia del cómic, como para la historia del escritor, como para la historia del personaje, tal cual. Y creo que es curioso para todos aquellos que es un personaje que creo que si no eres tan fanático de los cómics, no lo conoces. Si eres fanático de los cómics, lo puedes conocer porque ha salido en ciertos momentos interesantes a lo largo del pasado, presente y futuro de DC Comics. Pero creo que sí es un poquito más para hueso colorado, es un poquito más para gente que ya le apasiona un poquito más el cómic. Yo sí creo, honestamente, que si eres un escritor de cómics, un dibujante de cómics o alguien que vive de la industria del cómic, estoy seguro que sí fue un antes y un después haber leído esta Uf, saga escrita por el personaje que ahorita diremos. Sí creo que es muy, muy importante, la verdad, porque sí lo he notado, o sea, sí lo he notado en muchos cómics a futuro, lo he notado en muchas personas, creo que lo han tomado como un estándar, no es un estandarte, es que siento que no es algo que anden gritando todo mundo, pero es algo que se les quedó a todo mundo, ¿sabes? Y eso a veces es muchísimo más importante. Ojo, para mí personalmente, yo creo que es el mejor escritor de cómics. O sea, personalmente para mí así es el mejor escritor de cómics actual y porque todavía no se muere. ah, Tristemente me lo mataron en el cómic casual o en el cómic que todo el mundo puede estar leyendo. Pero para mí sí creo que es el mejor autor de cómics. ¿De quién estamos hablando, Adrián? ¿Y de qué pues, cómic en específico de él? Porque a aquí nos ver, podemos pasar toda la vida. toda la vida. De hecho, el mejor escritor de cómics de todos los tiempos, yo no creo que haya una sola persona en el mundo que diga, no, creo que Alan Moore no es tan bueno, yo creo que hay mejor, no hay nadie. O sea, de verdad no creo que haya un solo tipo en el mundo que pueda compararse con Alan Moore. O sea, sí hay muchos escritores actuales, contemporáneos, ya fallecidos, que podrían disputarle el mejor escritor de todos los tiempos, pero la verdad es que yo creo que Alan Moore por mucho, o sea, ni siquiera es como que está muy cerrada la votación, no, no manches, o sea, no, cualquier cosa que leas de Alan Moore es garantía de calidad, o sea, yo he leído, no puedo decir que he leído toda su obra, porque pues también el cabrón escribe muchísimo, o sea, alguna vez leí con entrevistas en una entrevista con un dibujante que me gusta mucho, que decía que trabajar con Alan Moore había sido la cúspide de su carrera como dibujante, pero que era una pesadilla. O sea, porque el güey dice, usualmente en un cómic te dan indicaciones, una página y pues ahí el texto y algunas indicaciones. Alan Moore detallado, así, cuadro número 1, una habitación oscura, tal, o sea, detalladísimo todo y por lo tanto es muy difícil seguirle el paso y es así de que dices, güey, es demasiada información, pero es que él pone muchísima información en sus cómics, o sea, y de verdad es muy difícil a veces por la cantidad de texto que hay, que pues es un cómic a final de cuentas, entonces la imagen es muy importante, pero pues todo el texto de Alan Moore es increíble, entonces es difícil a veces entender esa parte de que es muy pesado, o sea, no es una lectura como Warren Ellis que pone poquitos, o como Mark Millar, que ponen pues sí, palabritas y detallitos y detalle en la acción, y en algunos es puro splash page, así de que dos hojas del Capitán América golpeando algo y nada más dice una palabra. Y en cambio Alan Moore es todo el tiempo muchísimo texto, muchísimo, pesadísimo, más que Tom King, más que otros autores. Alan Moore es increíble. Y Sí, o sea, es, aparte, creo que Alan es otro Moore es. nivel, es otro nivel. Sí, y creo que Alan Moore hace que el cómic sea otra cosa, ¿sabes? O sea, en ese momento cuando empiezas a leer Alan Moore, transforma el cómic en algo denso, en algo totalmente diferente para bien. O sea, no estoy diciendo que lo que hagan otras personas no lo hace, porque hay cómics muy, muy especiales, muy, muy fuertes, pero es que Alan Moore tiene algo que te hace meterte de una forma muy, muy profunda y no de la mala manera, o sea, me explico, no de una forma que te diga, ay, qué flojera, qué tedioso, No, sino que para te nada. vaya, es buenísimo llevándote. Y aparte, siento que Alan Moore lo que tiene es un genio, o sea, honestamente Alan Moore es un genio Sí. como creador de historias, y porque a veces ni siquiera tiene que plantear, o sea, sí es alguien como tú dices, estoy totalmente de acuerdo,
que cuando se mete en algo, se mete duro y te desarrolla de una forma muy potente, te mete mucho texto, pero también tenemos ejemplos de Alan Moore que toma algo sencillo y solo con 2, 3 párrafos te acaba de explotar la mente. Y creo que esa es una genialidad de Alan Moore y que por eso digo que es una inspiración y yo creo que inspiró al mundo del cómic en general a cómo lo que toma o solo por aventar una idea o solo por aventar cosas hace que otras personas les explote el cerebro y quieran de ahí desarrollar muchísimo más, ¿no? O sea, creo que ahorita lo único que se me viene a la mente rápidamente es el ejemplo que hace con Linterna Verde, ¿no? No sé si son 3, 4 viñetas, que solo eso tocó y eso hace a futuro hizo que otros creadores lo tomaran y explotara completamente, ¿no? Tenemos también el ejemplo con Constantine, ¿no? Que de hecho aparece ahorita en lo que vamos a hablar y se volvió algo que también estalló solo por meter un personajito, ¿no? O sea, o por comentar algo. Entonces, hoy vamos a hablar de un cómic que por lo menos a mí en ese momento me cambió. De hecho, aquí el señor aquí presente fue el que me lo recomendó hace muchísimos años. Y en ese momento se volvió cuando a mí me preguntan quién es mi superhéroe, mi personaje favorito, yo siempre digo que Swamp Thing por eso, porque creo que cuando terminé de leer completa esta saga y después me tocó la suerte de que en ese momento estaban los nuevos 52 y que es una saga también muy, muy buena, triste final, horrible final. De hecho, Swamp Thing de los nuevos 52 es mi Game of Thrones de los cómics, tristemente, pero aún así para mí me transformó mucho de cómo veía los cómics, de cómo veía un personaje. Aparte a mí, más allá a mí me gusta el terror. Siempre me gusta el terror, entonces esta combinación de cómic, terror, con profundidad sobrenatural, paranormal, esotérica, cuántica, o sea, es que es totalmente una joya y se volvió algo para mí mi favorito y lo quiero muchísimo. Después ya obviamente sigue Batman y todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero sí, me cambió, para mí como lector de cómics, me cambió la vida Swamp Thing y de hecho cuando fue pandemia siempre había conseguir todos los tomos y me tocó la suerte de que tristemente alguien, yo creo por pandemia, estaba vendiendo todos los tomos en español juntos y me tocó comprarlos en una tontería, creo que los compré en 1,500 pesos o 2,000 pesos todos los tomos, entonces ahí los tengo de hecho en mi casa de mi mami, los tengo ahí guardaditos para que no les pase nada, pero sí, es una joya. Entonces, hoy vamos a hablar de Alan Moore, pero en especial de cuando toma Swamp Thing, que es en el 1984, creo yo, lo toma a partir del número 20 y creo que es una historia totalmente autoconclusiva. Creo que empieza desarrollando el personaje y lo termina completamente en un momento donde lo tiene que terminar. Entonces, por eso también vale muchísimo la pena, ¿sabes? Porque a veces creo que vemos autores que sí toman como ciertas historias en cierto momento y lo desarrollan muy chido y luego lo toma, o sea, alguien más toma esa historia y ya hace como que se medio perturba, pero siento que la etapa del número de Swamp Thing es completa. Aunque la toma en el número 20, de todas maneras es un inicio del personaje y un final, se acabó. O sea, punto, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy buena. Y el dibujo aparte es genial, güey. O sea, el dibujo de esos tomos es genial. Sí, sí, sí. Sí. Dale. Como dices, es que empieza en el 84. Swamp Thing es de hecho como que uno de los primeros intentos de Alan Moore por entrar al cómic americano. Antes de eso, pues estuvo mucho en el cómic británico, que está muy influenciado por lo que es ciencia ficción y gore y cosas oscuras. Entonces Alan Moore trae todos estos elementos al cómic americano, porque hay que recordar que todavía en el 84 no había ocurrido la crisis en las Tierras Infinitas, que es cuando empieza la edad oscura, ¿no? De los cómics, que es cuando se empiezan a hacer cómics oscuros, pesados, maduros, donde se deja de ser como historias para niños y ya empiezan a desarrollarse historias más adultas. De hecho, cuando entra Alan Moore con Swamp Thing, lo primero que dice es que este es un cómic de terror sofisticado. O sea, no es para niños, no es una lectura fácil, no es una lectura llena de luz y alegría y felicidad, porque de hecho lo que hace Alan Moore es tomar el personaje de Swamp Thing, que ya venía y que de hecho la serie ya estaba empezada, no la arrancó Alan Moore en ese momento, ya venía y lo que hace es terminar el episodio que estaba, terminar la historia en la que estaba anteriormente Swamp Thing y al día siguiente, el siguiente cómic empieza de cero, empieza con la muerte de Swamp Thing y que empieza con su renacimiento y la lección de anatomía, que es como el primer cómic de horror, propiamente de horror, de comiquero, de superhéroes, ¿no? Porque
Swamp Thing a final de cuentas sí está inmerso en el universo de DC y eso es algo que se agradece porque sale Batman, sale Superman, sale, bueno, Constantine, sale Etrigan, sale The Spectre, salen más personajes que sí son parte de DC importantes y que Alan Moore no le tiene miedo a eso. Alan Moore dice, no hay problema que haya un tipo en calzones volando por el tiempo, porque respeta a esos superhéroes, porque los adora. De hecho, los fragmentitos en los que aparecen otros héroes de DC son increíbles. Alan Moore lo hace maravillosamente. Hay una parte en la que se menciona la Liga de la Justicia y te los describe uno por uno. Y la descripción que más me asombra es, hay un hombre tan rápido que para él toda la vida es un montón, un pasillo interminable de estatuas que no se mueven. Flash es tan rápido que todo para él, todo el mundo es un museo en el que las personas están petrificadas y él es el único que se mueve a super velocidad. O sea, Alan Moore de verdad es increíble. De hecho, muchos dicen que Watchmen es como la obra maestra de Alan Moore y que es el mejor cómic de todos los tiempos. Sí, pues, un poco sí, sobrevalorado, hecho, un poco sobrevalorado. es todo un tema. Es una joya. A ver, sí, es una joya y es maravilloso. Pero todos los que hemos leído muchísimo más de Alan Moore es como... hay más cosas, ha hecho más cosas. Y yo creo que Watchmen sí sigue siendo seminal y sigue siendo probablemente el más influyente de todos los tiempos, probablemente. Y te das cuenta que Alan Moore hace cosas como, por ejemplo, en Watchmen no hay sonidos, no hay onomatopeyas y no hay diálogo, pensamientos. No vemos lo que los personajes piensan y no vemos sonidos como lo hacen en los cómics con las onomatopeyas del pum, wow, crash. ¿Por qué? Pues porque es una obra adulta, dice. Esto es como ver una película. No sabes lo que está pensando el villano, no sabes lo que está pensando el personaje, no sabes nada, no tienes más información que la que el autor elige darte y en ese momento te das cuenta de la profundidad del alcance de Alan Moore. Incluso, por ejemplo, en las cosas como Swamp Thing, que dices que después del nuevo 52 vuelven a retomar un Swamp Thing bien, porque antes de eso, pues pura obra mediocre y ahí que la llevaban, y lo que hacen es retomar los conceptos de Alan Moore, que de hecho cuando Alan Moore toma el cómic empieza y crea el concepto de lo verde, de green, lo rojo, de red y de rot, que es lo podrido. No es lo gris exactamente, pero será lo más parecido, lo podrido. Y esos reinos que son parte todavía dentro de la mitología de DC, que luego lo expanden. Pero Alan Moore puso la semillita y luego hicieron todo un universo con eso. Lo mismo ocurrió cuando escribió Linterna Verde. Hay una historia que escribe acerca de Abin Sur, que muchas personas se preguntan, ¿por qué es que Abin Sur, el Linterna Verde que le dio el anillo, ¿con qué dedo es? Bueno, con un dedo, que el anillo a Al Jordan, cuando aparecen los linternas verdes en la Tierra, la pregunta es, ¿por qué venía en una nave extraterrestre un linterna verde? ¿Por qué un linterna verde venía navegando en una nave espacial, pasa por unos meteoritos radioactivos, algo así, y se estrella en la Tierra? Güey, es una linterna verde. ¿Por qué necesitaba una nave espacial? Y Alan Moore lo toma en una historia y te lo explica y te crea toda una cosmogonía de entidades a las que los linternas verdes se enfrentaron y te da a entender por qué ocurrió todo eso. Y es maravilloso. Y es una historia corta, creo que son 15 viñetas. Sí. Te da, y con eso, Geoff Johns en los 2000 sacó toda la nueva cosmogonía de Linterna Verde. O sea, hay todo un ron que buenísimo, de hecho, de Geoff Johns, previo al nuevo 52 y despuesito todavía lo continúan, con una idea que dio Alan Moore, una sola idea que dio Alan Moore acerca de la noche más oscura, y con eso, Alan Moore, con 15 paginitas, nos dio 10 años de cómics de Linterna Verde. O sea, a ese tamaño es la influencia de Alan Moore. Entonces, o sea, te juro que Alan Moore llega a su sobrina con las primeras 6 párrafos, o sea, 6 palabras que escribió en su vida, lo toma y te desarrolla un concepto así profundísimo de por qué la sobrina, o sea, esa es la genialidad que tiene este cabrón, o sea, la neta... Es absurdo, o sea, es absurdo. Tristemente, pues ha tenido subidas y bajadas con el mundo del cómic. Ya no está escribiendo cómics, ya no nada. Pero yo creo que sí puede ser un resentimiento, un dolor hacia la industria del cómic de que pues perdieron, entre comillas, a alguien que pudo haber seguido enriquecido de una forma obscena y ridícula el mundo de los superhéroes conocidos, ¿no? O sea, claro, de los que todo el mundo conoce, porque... Pero sí, en serio, sí, algún día, bueno, esperemos que después de esto se den la oportunidad, pero creo que vale muchísimo la pena de
la filosofía de Alan Moore, por así decirlo, ¿no? La forma de el que tiene de ver el mundo, o sea, en general, porque es eso, es un autor, es alguien que crea historias y no solo porque está en un cómic, porque puede estar en un libro, en una película, a todos nos gustan las historias de la forma que quieran y creo que él es una parte muy esencial de cómo se cuentan las historias y cómo se deben de desarrollar, ¿no? Entonces, dense la oportunidad, yo creo que sí, vale muchísimo la pena. Después hablaremos de otros, pero bueno, ya no nos No, vamos no, a ir son lejos. miles, miles. Hablaremos Pero, de Swamp Thing. ¿qué es Sí, Swamp Thing, no? ¿Cuál es Swamp Thing? Curiosamente, aunque no es muy conocido, ya tuvo 2 series de televisión. Swamp Thing ya tuvo 2 series de televisión en los 80s y una, perdón, a principios de los 90 fueron como 7 capítulos malísimos, todos piteros, o sea, horribles. Y luego en el 2019 sacó una serie. De hecho, en México yo nunca la vi, no la pude Yo ver. vi el primero y el segundo capítulo pirata y después me enteré que la habían cancelado y ya dije, ay, no, yo la voy a continuar. O sea. Ahí no la vemos. Y es que lo que pasa es que Swamp Thing es propiamente, sí no es un superhéroe, realmente es un personaje de DC. Y cuando surge como una especie de Capitán Planeta, ¿no? Es como un personaje que trata de hablar sobre cuidar la tierra, cuidar a la vegetación, que vivamos en unión con armonía con la naturaleza, que no seamos unos perros avariciosos que quemamos fósiles para generar energía. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? De que si mueren las plantas, también nos morimos nosotros, ese tipo de mensajitos que daban. Y Lin Wayne también, de hecho, lo usó en algún grado como más o menos de terror. Bernie Wrightson dibujó algunas cosas y sí era como, pues tenía sus atisbos, ¿no? Pero llega Alan Moore y lo convierte en otra cosa completamente. Swamp Thing empieza como Alec Holland, que es un humano que después de un accidente con unos químicos ahí, se convirtió en un ente que es Está una en un planta, pantano, ajá, en un pantano, por supuesto, y como tal, pues es una planta viviente que camina, que piensa y que pues tiene los poderes de una planta. Hasta ahí el sí, o sea, personaje era normalito. vamos a quedarnos con esa idea. O sea, la idea original de Swamp Thing es un güey que como todos los superhéroes, que como todas las personas en los cómics, tiene un accidente de X o Y razón, con químicos, cae en el pantano y se transforma en la cosa del pantano, por los químicos o lo que usted quieran o por los pantanos. Hasta ahí. Esa Hasta es ahí la quedó. versión más burda y más normal. Ahí, entonces, a partir del tomo 20, Alan Moore toma, y lo que más o menos entendió, porque yo no leí los primeros tomos, pero sí, No, yo sí sí. es investigado, había como muchas contradicciones, ¿no? O sea, no había una historia como seguida, o sea, se iba, venía, o sea, entonces Alan Moore, obviamente como lo que es, dice, bueno, voy a empezar a partir del 20, pero voy a unir todo y voy a darle un inicio, por así decirlo, ¿no? Entonces, empezamos primero que nada con un gran cómic, explicándote qué es Swamp Thing, ¿no? Y qué es él, obviamente, pues, siendo el Alan Moore. Y desde ahí, vámonos para arriba, mijo, porque esto no va a bajar para ningún lado, ¿no? Entonces, desde ahí es una genialidad, desde ahí, desde el primer cómic. A mí lo primero que cuando arranca, lo primero que hace es te dice, ¿saben qué? Hay un problema. Swamp Thing no es una persona que se convirtió en una planta. O sea, no. Empezamos por eso. Alec Holland murió. Alec Holland sí murió en el accidente, murió desfigurado, quemado por químicos, lo que tú quieras. Y lo que ocurrió es que una planta empezó a creer que era Alec Holland. Oye, pero las plantas no piensan. No, eso es lo que tú crees, pero ¿qué es realmente una conciencia? ¿Qué cosa es una inteligencia? Y si te pones a pensar, lo que hace Alan Moore es hablar acerca de, güey, las plantas son una forma de vida que tiene millones de años en el planeta. De hecho, las plantas son las que permitieron que surgieran más formas de vida y por lo tanto son entidades que sí generan cosas, o sea, incluso hay otros autores más adelante que nos han tomado este tema como de que realmente sí hay inteligencia en las plantas, lo que ocurre es que no la podemos percibir, lo vimos con en El Señor de los Anillos, lo hemos visto en otras series, pero lo que hace es eso, existe una fuerza de la naturaleza en los cómics. No, ya está demostrado científicamente que sí se comunican las plantas y aparte se comunican con otras entidades, ¿no? O sea, creo que hace poco, bueno, no hace poco, hace años, pero ya está lo de los bosques que se comunican con todo lo que tiene que ver con los hongos, o sea, que sí hay una comunicación de estos seres para saber dónde está creciendo, qué está creciendo, a qué nivel. Entonces es de que tenemos ya ejemplos de que el chiste de que, es que mi abuelita le canta a las plantas y crecen más. Es totalmente cierto. La música, la vibración ayuda a que las plantas crezcan mejor. Entonces, hay cierto desconocimiento y apenas está, pero sí hay una comunicación, sí hay algo ahí. No como tú dices, no hay una inteligencia como tal como nosotros como la podamos percibir nosotros, porque todo se basa en eso. Las plantas generan
sustancias químicas que atraen insectos para polinizarlas. O sea, que eso, si eso no es inteligencia, ¿qué cosa lo es, no? Evolucionan, evolucionan hay, para adaptarse al ambiente, evolucionan hay hongos, hay que no los esporas de coman. hongos que controlan insectos, que controlan escarabajos y que controlan bichos y que luego los vuelven, los hongos, pues los hongos sí crean zombies, hacen zombies con insectos para que vayan esparciendo sus esporas en otros lados. O sea, si eso no es inteligencia, pues no sé realmente qué cosa lo es, ¿no? Pero el punto es que Alan Moore toma esta historia y lo convierte en que realmente una planta se convierte en Alec Holland, ocupa su lugar, obviamente se vuelve una entidad toda grande y pues como una planta gigante que camina, con un montón de musgo que camina y vemos cómo empiezan las aventuras de Alec Holland como una entidad y como el nuevo avatar de lo verde. El avatar de lo verde en este caso es simple y sencillamente controla las plantas, viaja en ellas, sí, o sea, con ellas. Lo que es que lo verde, como lo llama, que es todo lo verde, se relaciona a todas las plantas, toda la entidad natural, sí tiene una conciencia como tal. Entonces, cada determinado tiempo encuentra cuál especie como dominante en ese momento y crea un avatar de esa especie para poder controlar o comunicarse y buscar el equilibrio. O sea, es una genialidad de aquí hasta Tijuana. Y lo otro es que, o sea, lo que dice Adrián es lo simple, ¿no? Lo estamos simplificando mucho. Muchísimo. Pero a mí lo que me encanta mucho de toda esta etapa de Something de Alan Moore es que primero, nos presentan de que es Alec Holland que cayó y se transformó en la cosa del pantano. Entonces, y luego después, no es eso, es una planta que se transformó, que agarró la personalidad, o sea, agarró al humano como ejemplo y se transformó para poder transformarse en el avatar de lo verde. Pero entre una cosa, la otra, y lo que termina siendo Something al final, que es otra cosa completamente diferente. No, nada que ver, nada Entonces, que ver. Es ahí donde Alan Moore trabaja mucho, porque es un desarrollo de personaje de quién soy yo. O sea, a lo largo de toda la saga de Alan Moore, estamos viendo el viaje del héroe, que no es un viaje del héroe, es el crecimiento de Swamp Thing, de una cosa a otra, y si te fijas, cada etapa es una pregunta hacia él mismo, hacia quién es, hacia dónde va, quién es en este mundo, porque por un momento soy un humano, ¿no? Soy un humano que se transformó, entonces debería defender, voy a ser muy burdo, ¿no? Debería defender a los humanos porque soy un humano que se volvió una planta, y después, no, soy una planta que está fingiéndose, entonces debo de proteger a las plantas porque los humanos están dañando la naturaleza, y luego después hay un equilibrio y hay una lucha mental entre sí, ¿no? O sea, todo este crecimiento es glorioso, güey, porque hay dudas, hay preguntas que se establecen con un trasfondo muy, muy fuerte de su lucha entre a dónde pertenezco y por qué pertenezco a uno o a otro lugar. Y conforme van pasando cada historia dentro de esta saga, vamos resolviendo, entre comillas, estas preguntas con hechos, con situaciones, con personajes muy importantes dentro de la saga. Entonces, el crecimiento mental y filosófico y ético del personaje durante todos estos cómics, o sea, es muy cabrón, o sea, muy, muy cabrón. Y el cómic se supone empieza con sus raíces de terror desde el principio, porque empieza a enfrentarse a demonios, a entidades que atacan psicológicamente a las personas, a la locura, a otras entidades que también son plantas, personas que se vuelven plantas y que también afectan a la vida. Y allí hay una cosa muy interesante. Propiamente Swamp Thing no es un superhéroe, porque no tiene como intención como proteger el mundo, o mejor dicho, salvar a la humanidad, sino proteger la vida y proteger el equilibrio de la vida. O sea, no es tanto que le interese salvar vidas humanas, sino en general salvar vidas, las que sean, y sobre todo evitar que ocurran actos de maldad. Y de hecho, ahorita vamos a llegar más adelante a eso, pero creo que Swamp Thing es el cómic que nos plantea de manera más profunda qué cosa es la maldad y qué cosa es la bondad, porque... Ese ejemplo a mí, esa parte, güey, no mames. El número 50 creo que es su mejor historia y la forma en la que te lo presentan, pero vamos primero... Pues, como a ver, digo, ya más o menos dimos un contexto para que vean más o menos dónde consiste, o sea...
qué es Swamp Thing. A ver, estamos resumiendo todo de una forma rapidísima, pero ¿qué es Swamp Thing? Ahora, dentro de toda esta saga de Alan Moore, ahora sí vamos a hablar de qué momentos nos... A ver, spoilers, mega spoilers, estamos spoileando desde el principio, ¿no? Pero fíjense que aún así esta saga, aunque esté spoileada, da igual, ¿sabes? Aquí se pone muy el ejemplo de Stephen King, que dice Stephen King que los spoilers no existen cuando se crea una muy buena obra. Por eso a Stephen King le vale madre. O sea, porque dice, cuando una obra es buena, no puedes basarte solo en que una cosa arruine toda la obra. Y creo que aquí es eso. O sea, Adrián y yo podemos hablar de todo lo que nos gusta y aún así créeme que cuando tú lo leas vas a encontrar otro significado de historias completamente y de todas maneras te va a mamar. O sea, ¿sabes? Yo he llevado varios amigos a este rubro y se quedan, o sea, dicen, güey, es que no mames, es otro pedo. Y sí, es otro pedo completamente. Es difícil que si no te gusta algo, o sea, si ya te gusta algo del cómic y nunca has leído Swamp Thing y lees Swamp Thing, está muy claro que no te enamores. O sea, es muy difícil que no te... Tal vez no como yo, que se va a volver tu personaje favorito, pero se va a quedar contigo. O sea, se va a quedar ahí y te va a marcar en algún momento. Entonces, vamos a hablar, no creo que cronológicamente, porque creo que... No, vámonos por... acordarme exactamente en qué momento, pero si quieres dime un momento, vamos por momentos. ¿Te gusta a ti uno que te gusta a mí? Son 44 números, o sea, son 3 años de historias, entonces te las puedes leer en una semanita, te lo lees, porque también son lecturas lentas, son lecturas densas, que tienes que como repensar lo que acabas de leer porque creo que no le entendiste a todo y regresarte y la vuelves a disfrutar, pero están maravillosos. Y aquí cuando empieza Swamp Thing a defender a Abigail, que es como su especie de novia, porque era su novia cuando era humano, Abigail Arcane, que luego vemos que tiene una historia y un contexto durísimo para su época, y la tiene que salvar de entidades que llegan por ahí como hay vampiros, hay vampiros muy, muy, muy... Aquí hay una crítica con ella, si vas al lugar donde yo creo que ella aparece, primero que nada, dándole a entender todavía ese lado humano, un humano de él. Sí. Y aparte una crítica, ¿qué te gusta? Al racismo, ¿no? O a algo así entre la relación de ella y él, que también Alan Moore toma por ahí. Entonces, bueno, dale, no sé si esa parte sí está muy adulta, ¿eh? Esa parte sí está muy adulta, porque dices, bueno, ¿cómo puedo intimar con una planta? Ahí ella encuentra la forma. O sea, de verdad, güey, es que neta cada cosa... Asombroso. O sea, ¿de qué manera puedes conectar emocionalmente con una planta? Pues no hay forma, porque como que él no tiene órganos genitales, yo sí los tengo. O sea, no. Con una planta, de la misma manera en que los chamanes y miles de culturas previas en la Tierra se han comunicado con la naturaleza, con peyote, con drogas, con hongos, con alucinógenos, con lo que sea, y se habla de una conciencia colectiva. O sea, es muy hippie en su momento Swamp Thing, pero Abigail sí intima con él mediante una conexión psíquica consumiendo alucinógenos que él mismo produce. O sea, es así es denso, es muy denso, pero a lo que iba es Swamp Thing sí, a ver, para que entiendan. No, me iba a resumir rápido esa parte de que hay un conflicto emocional entre ellos dos, porque obviamente ya en este punto ya deciden, entre comillas, ya que van a estar juntos, ¿no? Pero ella tiene este problema de decir, es que cómo puedo intimar contigo y tener conexiones contigo si ya somos dos cosas completamente diferentes. Entonces, porque lo son, ¿no? Digo, creo que los japoneses han descubierto cómo hacerlo de unas formas muy raras, pero aquí estamos hablando de una forma amorosa, ética, filosófica, más profunda. Entonces, literal, Swamp Thing se arranca un fruto porque es una planta y también dependiendo de la estación en la que esté, es una planta, ¿no? Y se lo ofrece, le dice... así, entonces ya ella lo muerde y tiene uno de los diseños más chingones en todos los tomos, ahí bien psicodélico, pero el punto es que gracias a eso, y después retomamos esa fruta en otra historia muy buena, güey. Sí. Toma la fruta y eso hace que ella que se meta la conciencia del todo, que Alan Moore lo está metiendo aquí, y se una con él, ¿no? Y a ver, lo hemos visto en otras historias, ¿qué es esto, no? Este momento en el cual tú te sientes uno con todo, ¿no? Lo platicamos hace 1 o 2 programas con Superman All Star, ¿no? Es esto de ver todo, porque todos somos todo, porque somos la conciencia de uno mismo,
Pero esta es la forma de Something de hacerlo y lo hace de una forma excelente. Ese cómic es brutal y aparte de ahí te empieza a desarrollar con el texto, por dónde va, por qué está viajando, cómo se están conectando, más las viñetas. O sea, es una obra de arte, güey. O sea, la neta es brutal. De hecho, gracias a esa conexión fue que logró salvar al universo de la destrucción de Great Darkness, de la gran oscuridad, que de hecho, pues yo creo que ese es el punto más importante de la serie. Pero continuando, surge John Constantine. John Constantine aparece para intentar detener a la gran oscuridad, que es como la gran amenaza que viene a destruir el mundo y que Swamp Thing pues se ve involucrado porque a final de cuentas él es el protector de lo verde, él protege la vida, entonces en algún momento tiene que lidiar con estos héroes, se enfrenta con Etrigan, se vuelven enemigos un instante y luego son amigos, porque mucho del cómic de Swamp Thing es que no hay enemigos, simplemente todos tenemos diferentes metas y cómo llegamos a ellas es como nos volvemos amigos o enemigos. A mí me encantó mucho, John Constantine, pues sí lo conocemos, físicamente está basado en Sting, el cantante británico, pues porque realmente Alan Moore así lo creó y es un cabrón desde el principio, porque Swamp Thing es un elemental todopoderoso, podría acabar con la vida en la Tierra en un instante si quisiera, pero no lo hace. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué lo haría? O sea, no tiene ningún sentido que lo haga. Y John Constantine aún así se lo papea y lo trata de estúpido y no lo baja de imbécil desde el momento que lo conoce. Pero porque él sabe que exacto. Él sabe, o sea, él sabe que está apenas, porque, a ver, también es cierto que Something, como estamos diciendo, apenas está creando quién es, él no sabe el poder y eso también está bien chingón, o sea, no solo vemos el crecimiento mental de Something a lo largo de toda la historia de Alan Moore, sino también de sus poderes. Empezamos con alguien que está dando ahí golpecitos en el fango y jajaja, jejeje, y terminamos con algo rotísimo, que probablemente es de los personajes más fuertes de todo DC, o sea, así ahí por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que él sabe en ese momento que apenas está en desarrollo, que no conoce sus capacidades, no sabe quién es, y por eso lo tontea. Y creo que es una parte también de cómo Alan Moore mete a alguien que es como este tipo como de maestro guiño guiño que a medio de golpes y de que estás tonto, güey, o sea, y de reconocimiento, o sea, sabes, como para darle este crecimiento al personaje, y según yo es la primera aparición de Constantine es aquí, ¿no? Sí, es la primera aparición, no existía antes, Alan Moore lo crea para esta situación. Cuando Constantine empieza a surgir en esto, pues todavía antes de llegar a la gran oscuridad hay un capítulo donde en el anual de DC Showcase Presents, una cosa así, hay un enfrentamiento entre Superman y Swamp Thing que está buenísimo. No viene en la serie tal como de Swamp Thing, pero es un anual que salió en esas épocas y que sí viene incluido en las historias de Alan Moore de DC. Hay como tres diferentes ediciones de esas que nos presentan las historias que escribió Alan Moore mientras estuvo en DC, y en esta Superman se enferma. Un día cae un meteorito y este meteorito pues tiene un fragmento de Krypton. Superman va a recogerlo porque pues es de Krypton y lo que venía dentro era un virus. Tenía un maldito virus kryptoniano que obviamente solo afecta a kryptonianos, así que hace que Superman enferme, y no solo enferme, empiece a alucinar y pues es una amenaza para destruir toda la Tierra. Afortunadamente, cuando cae enfermo, cae en el pantano de Swamp Thing por pura casualidad. Superman está destruyéndolo todo con una visión de calor que no puede controlar, y Swamp Thing se empieza a acercar a él, curioso de saber, pues, qué está pasando, porque este güey está quemándolo todo, o sea, y Swamp Thing, mi pantanito en Luisiana, porque es de exacto, Luisiana. Está destruyendo todo, y ¿por qué lo está haciendo? Ya se acerca y ve, ya, sí sabe quién es, él sabe quién es Superman porque recuerda su vida de humano, y sí lo dice, y algo muy padre de Swamp Thing es pacifista, porque él no cree en la violencia como algo que se tiene que hacer en primera instancia. Un arma. Es que esa es la diferencia. Exacto. O sea, la violencia existe en la naturaleza, pero el punto es como el ser humano deforma las cosas, ¿no? O sea, más allá del orden natural, y es ahí cuando Swamp Thing normalmente entra. Sí, continúa. Swamp Thing entra, Superman lo destruye instantáneamente porque pues es Superman, pero Swamp Thing pues no puede morir porque simplemente su conciencia pasa a otro árbol, a otra vegetación, a cualquier cosa que sea una planta, así que Swamp Thing consigue acercarse a Superman, lo logra meter en un baño verde de savia o algo así y empieza a curarlo. Superman mientras está alucinando y todo esto, y es mucha introspectiva metafísica de Superman, de lo que es ser el ser más poderoso de la Tierra, de venir de otro planeta, de tal, y al final de cuentas Swamp Thing lo cura.
le cura el virus, Superman se recupera y despierta. Swamp Thing no se quedó para que le diera las gracias. Superman se levanta y dice, ay, afortunadamente sobreviví a este virus horrible de Krypton. Nada más. Y se va volando. Y Swamp Thing se queda de, qué bueno que se salvó. No se quedó a que Superman le agradeciera. Superman nunca supo que Swamp Thing le ayudó y no le importa a Swamp Thing. O sea, es una de esas cosas maravillosas de que él simplemente hizo algo para salvar a su pantano. ¿Se quedó a que le agradeciera? No, le valió sombrilla completamente. Y eso es algo increíble porque no hizo el bien solo por hacer el bien, hizo el bien pues para salvar a los demás, pero no le importa quedarse con el crédito. O sea, y de ese tamaño es la... A mí me encanta que lo que decíamos, ¿no? Yo sé que los autores, dibujantes, o sea, toda la gente del medio del cómic le tienen un cariño a Something por Alan Moore y por dónde viene, porque siempre que aparece en cositas, o sea, porque obviamente no es volvemos a lo mismo, es un personaje tan llamativo, no es una persona que siempre, y aparte porque Alan Moore lo dejó muy roto, ahorita hablaremos de eso, entonces es difícil meterlo, pero cuando aparece, siento que el homenaje que le hacen a través de los personajes que aparecen es eso, o sea, no es a Something, es Alan Moore y a lo que él creó, ¿no? O sea, me acuerdo de un guiño donde de repente, creo que es Harley Quinn y Yedra Venosa, no me acuerdo en qué serie exactamente, y de repente se topan con Swamp Thing y Yedra Venosa se asusta, o sea, porque ella también es parte de este tipo y dice, ¿cómo? No, no, o sea, lo ve como un dios, o sea, lo ve como algo de que, güey, no, 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 este cabrón no mames, ¿no? O sea, y eso está muy, y siempre que aparece en momentos así, lo ven como verde, güey, o sea, no, es Swamp Thing, ¿sabes? O sea, es este cabrón. Y me acuerdo que ahí por los nuevos 52 también tiene ahí una aparición con Aquaman, este Aquaman nuevo, rebelde, que aún no conoce quién chingados es nadie, ¿no? Porque es muy, o sea, aquí vemos a alguien que que desconoce, ¿no? Y me acuerdo que está pasando algo como que el plancton en una parte del mar está creciendo muchísimo y este güey de repente, o sea, como que alguien le dice o se entera que Swamp Thing, pues es la persona que, y va, según es muy don chingón, para ponerte a buscarlo y a decir, ahorita arreglo este cabrón que me está chingando el mar, que no sé qué, y me encanta estas viñetas porque el güey está buscando obviamente el pantano, como que esperando que salga pues el something, ¿no? Y no, que no sé qué, y de repente el dibujo, abren en 2 páginas la viñeta y vemos a Something, que es una forma hermosa de representar, o sea, dibujante de con quién te estás metiendo, ¿no? Y vemos que la montaña es Something, porque al final del día Something es todo, es la naturaleza, es lo verde. Entonces, esos detallitos, güey, que te digo, cómo la gente lo ve, cómo el escritor, los dibujantes ven a Something, a mí se me hace muy, muy lindo, que terminamos ninguneando a Aquaman, como, dude, no sabes con quién te estás metiendo, no vengas a decirle el Padre Nuestro al Papa, cáile la chingada, ¿no? Ahora, retomando al oldie, ahora que conectando esto, la primera aparición que tenemos de la Liga de la Justicia en el cómic de Swamp Thing de Alan Moore de los 80s es gloriosa porque creo que está Swamp Thing peleando también con alguien de lo verde también, algún villano que se vuelve champiñón o brócoli o no sé qué, y hay una lucha entre ellos. Y entonces hay unas tomas de la atalaya de la Liga de la Justicia donde está la Liga de la Justicia platicando y de repente llega creo que ya había pasado lo de Batman, ¿no? Ya había pasado lo de Batman. Sí. Ahorita platicaremos porque eso también es una gloria. Entonces está Superman platicando creo que con la Mujer Maravilla, con Linterna, no me acuerdo exactamente con quién, ¿no? Y luego, hay que hacer algo, están luchando, destruyendo no sé qué, y en eso llega Batman y le dice, güey, ¿qué? Yo ya lo vi, ya estuve ahí, ¿sabes qué? ¿Qué tal si no hacemos nada? Y luego le dice el otro, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Somos la Liga de la Justicia. Y luego, güey, y hay una frase ¿qué puedes hacer contra la naturaleza, güey? Y eso es glorioso, güey, o sea, ¿qué, güey? ¿Qué vas a ir a hacer ahí, güey? No es tu batalla, no es tu pedo. ¿Por qué? Porque como bien dice Adrián, Swamp Thing ya en ese momento se transforma en el avatar de lo verde. O sea, Swamp Thing, si quiere, puede de repente desaparecer toda la naturaleza del planeta. ¿Y qué va a pasar? Se va a acabar el planeta. Tus superhéroes, humanidad y todo lo que está ahí se va a chingar a su madre. Entonces creo que es una forma muy, muy profunda y muy bonita en unas pequeñas viñetas, porque son como 2, 3 viñetas nada más, de representar tal vez la inutilidad de todo contra la vida, ¿no? O sea, contra la vida, contra esto. Si quieres ahora retomamos lo de Batman, porque creo que... Batman, sí, vamos con Batman, porque ahí es simple y sencillo. Abigail la mujer de Swamp Thing, cae en la cárcel, la meten al bote. ¿Por qué? Es que también eso decimos, ¿por qué? Eso también es súper chingón. O sea, ¿por qué arrestan? Explica por qué. Diles por qué, a ver.
porque hay una crítica a todo lo que es el racismo y las relaciones entre diferentes, aquí obviamente entre especies, pero sería una relación entre razas, ¿no? Entonces empiezan a criticar a Abigail que por qué está saliendo con una planta, o sea, por qué está saliendo con un monstruo, que esto lo podemos transpolar a cualquier situación, ¿no? O sea, tanto de homosexualidad como de raza. Entonces termina siendo arrestada. Termina siendo ¿Por qué? Por meterse con una planta. Por aberración, güey, o sea, por meterse con una planta. Entonces, nomás continúa hasta este momento. Ahí va. Y la mandan a arrestar, y lo que me mama es que Something simplemente, porque en ese momento aún es más Alec, o sea, es todavía más humano. Es más humano todavía. Es más humano, porque eso es lo interesante. Hay momentos de Something, ¿no? De ser más humano, menos humanos, más planta, hasta llegar a lo que vamos a platicar al final, ¿no? Entonces, ahí es más humano, tiene sentimientos más humanos y manda a amenazar y dice, me la liberan. Y tienen hasta tal pinche fe, y aparece, a mí me mama porque aparece de unas rosas, güey, en el juicio, ¿no? Aparece de unas rosas y se transforma totalmente como en rosas y dice, tienen hasta tal pinche hora para liberármela, si no, a ver, no vengo a discutir, ¿sabes qué? Ni siquiera vengo a dialogar, güey, tienen hasta tal hora para liberarla y estamos en Ciudad Gótica, si no, les va a cargar el payaso, arre, y se va. Entonces aparece Batman y dice, no, ¿cómo que me están amenazando mi ciudad? Ahora sí, continúa, güey. Pedazo de estúpido. O sea, lo va a buscar, obviamente, porque está en los jardines botánicos, de donde surgen todas las plantas, porque la ciudad gótica se convirtió en una jungla en ese momento. O sea, la ciudad era una jungla, un infierno verde, le dice Batman. Llega con un batitanque con sierras para cortar los árboles, llega con un lanzallamas y empieza a quemar a Swamp Thing. Es que libera mi ciudad, ¿no? Libera a mi mujer. No, pero es que hay que cumplir la ley y que no sé qué. Es que me vale sombrilla, ¿no? Lo quema, Batman quema a Swamp Thing, Batman destroza el bosque, Swamp Thing simplemente renace, le quita su lanzallamas y le da una paliza. Bueno, más bien convierte 5 o 6 avatares idénticos a él, le empieza a golpear a Batman, lo dejan tumbado y le dice, sigue corriendo el tiempo, necesito que me liberen a mi esposa, punto, no voy a andar discutiendo contigo. Y se va. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Batman? Batman elige no pelear con Swamp Thing porque dice, es que no tiene ningún sentido, o sea, no voy a ganar. Va con el juez, con lo que le estaba persiguiendo y le dice, bueno, no hay problema, necesito que liberen a esta mujer. No, porque la ley dice que cualquier cosa, esto es una bestialidad. Libérala, cabrón. No hay problema. ¿Qué te parece entonces? Vamos a hacerlo. ¿Te parece entonces tendremos que ir también a detener a la esposa de Metamorfo? Porque es una entidad, un tipo que se convierte en todos los elementos. Y también vamos con la mujer halcón que tiene un esposo que vuela porque es un hombre halcón. Y también podemos ir contra el detective marciano y contra la mujer del Capitán Atom y contra la mujer de tal y la mujer de tal. Y si quieres al final, también vamos por la novia de un güey que vive en Metrópolis. Si quieres, vamos por ellos de una vez. Y lo que ocurre es que pues el fiscal dice, ¿sabes qué? Pues tienes toda la razón, mejor ahí la dejamos, el delito desaparece y ya, porque si no significaría tratar de meterte con todos los personajes más poderosos del planeta. Y Batman arregla esa situación. El único problema es que inmediatamente después de que Batman arregla la situación, sueltan a Abigail, Swamp Thing libera la ciudad, aparece enfrente de Abigail y se unen de, ay, qué bueno que viniste por mí, te amo y tal cosa. Y ahí entra un momento que para mí es épico. Swamp Thing tiene enemigos, tiene unos enemigos ahí del gobierno que no quieren que ande por ahí una entidad tan poderosa destruyendo ciudades y lo que tú quieras, así que contratan por $1 millón. Esto es en el 84, entonces en $1 millón antes era mucho más dinero de lo que ahorita, pero con $1 millón contratan a un asesor que se llama Lex Luthor, al cual le piden ayuda para poder vencer a un ser invulnerable como lo es Swamp Thing, a un ser indestructible como lo es Swamp Thing. Lex Luthor les dice, ustedes no saben qué cosa es ser invulnerable. Yo sí sé. Así que habla con ellos 10 minutos, les dibuja el esquema, les hace los mapas de cómo hacer una máquina, un arma para irrumpir el aura electromagnética o el alma, no sé cómo decirlo, cambiar la frecuencia vibracional de Swamp Thing para expulsarlo de la Tierra. Dicen, no lo pueden destruir, no lo pueden vencer, no lo pueden ganar. ¿Qué pueden hacer? Hacer que no pueda entrar al planeta Tierra.
Eso es todo lo que pueden hacer. Así que simple y sencillamente cambiaron el patrón bioeléctrico de Swamp Thing. La aventan con un sniper, le tiran una bala, le dan el cuello a Swamp Thing, obviamente no le pasa nada, pero eso cambia su patrón su aura, su aura, y Swamp Thing es expulsado de la Tierra. Y ahí perdemos a Swamp Thing durante varios números. Que aparte entra a una sección. Esa etapa a mí me encanta la idea de Swamp Thing en el espacio. Es esa etapa porque yo he visto gente que no le encanta y gente que, o sea, como que divide mucho a la gente entre, güey, te explota la cabeza, sí, o como que te saca del mood en el que estabas y dices que no, y no, para mí... yo tengo un amigo que a mí me encanta su reflexión porque la primera vez no le encantó porque te saca del mood completamente, pero después cuando relee dice, güey, es una genialidad. Y yo sí, es una genialidad porque sí nos saca del mood de lo que estábamos viendo, de esta lucha. Ya ves que empezamos con cierto terror, empezamos con los superhéroes, empezamos con batallas, pero aquí en este punto es cuando nos ponemos realmente filosóficos, sí, a profundizar, porque aquí lo que hace Alan Moore es, voy a tomar sacada de este momento de la Tierra para que él otra vez se vuelva a preguntar de las varias veces que pasa quién es, por qué es y hacia dónde va y qué es Swamp Thing realmente. Entonces, tenemos un viaje tanto introspectivo, donde cuando está en el planeta, como todo el diálogo que tiene, que es un cómic completo con el planeta tecnológico, que creo que esto también nos da una entrada para después desarrollar la parte de Great Darkness, que creo que es una joya, o sea, a nivel de lo que ustedes quieran. Pero bueno, si quieres platícanos un poco de esto. Más rápido, en las diálogo aventuras... con el planeta y luego el diálogo con él mismo en el planeta donde se supone que se queda exiliado. Ajá, sí. Lo que pasa es que lo que ocurre aquí es que Swamp Thing acaba en un planeta con un sol azul y por algún motivo, pues todas las plantas que crecen ahí, todo lo que crece ahí es color azul. Y lo que hace Swamp Thing es recrear una ciudad, recrear a todas las personas que conoce, recrear hasta a John Constantine, pero se da cuenta que él es él y sigue siendo él y por lo tanto todo lo que cree es vacío. Pero crea un paraíso y decide irse de ese paraíso porque no está la mujer que ama. Y creo que esa es una parte muy importante que luego vemos con Darkseid, de hecho, pasa por varios planetas y en todos ellos aprende algo diferente, se enfrenta, bueno, no, conoce a Adam Strange del planeta Rann, que es un terrícola que llega al planeta Rann por unos motivos ahí de ciencia ficción todos raros, se enfrenta a los Tanagarianos, que son la raza del hombre halcón, de Hawkman, y conoce a los nuevos dioses, llega al final del universo, a donde se supone que en el universo de DC, al final del universo hay un muro. En este muro, detrás de este muro está la fuente es Dios. Así, eso es básicamente la idea detrás de la fuente. Y lo que ocurre es que hay un dios que se llama Metrón, uno de los nuevos dioses, cuyo único propósito es saberlo todo. Así que decide, está en esos momentos dándose una vuelta por ahí, tiene un accidente, se topa con Swamp Thing y con él intentan entrar a la fuente, intentan conocer lo que hay detrás, intentan conocer el mundo. Y lo único que ocurre es que Swamp Thing, al entrar en contacto con la fuente, que es lo que ellos piensan que es la fuente, recuerda toda su vida y encuentran un punto en el que ellos pueden ver todo el universo y sentir todo lo que ocurre en el universo en un instante. Entonces, eso no era la fuente, escapan de ahí, caen con Darkseid, que ya conocemos a Darkseid, y lo que ocurre es que Darkseid se da cuenta que no cayeron nunca en la fuente, sino cayeron en una Alep, de los incontables Aleps que existen, que son nada más puntos donde todo el tiempo y todo el universo se reúne en un punto. Creo que Jorge Luis Borges es el que escribió la historia más de esto de la Alep, pero básicamente es eso, es un punto metafísico en el que puedes vivir las experiencias de todos en un instante. Y Alec o Swamp Thing se da cuenta que lo único que quiere es estar con Abigail y decide irse a su casa, deja a Metrón en Apocalipsis, donde Darkseid le entrega un pago. ¿Por qué? Porque le enseñó que faltaba un elemento en la ecuación antivida. Recordemos que Darkseid lo que quiere es la ecuación antivida, y la ecuación antivida es la que evita que existe libre albedrío en el universo. Lo que él quiere es que no haya libre albedrío en el universo. Él quiere ser la única voluntad dominante del universo. Necesita completar la ecuación antivida, y después de platicar con Metrón se da cuenta que Swamp Thing le da un elemento que hacía falta en la ecuación antivida: el amor, porque el amor esclaviza. Así que un ser superpoderoso como Swamp Thing sigue siendo un pendejo ante el amor.
¿Por qué? Porque el amor lo domina. Entonces es una cosa increíble porque dice, Darkseid lo dice, este conocimiento es importantísimo porque puedes hacer que un ser superpoderoso sea arcilla en tus manos con el amor. Punto. Entonces es algo que Darkseid aprende y que Swamp Thing regresa a la Tierra después de darse cuenta que ama a Abigail. Ya cuando regresa a la Tierra, pues mata a los güeyes que lo mandaron al espacio, obviamente. No se enteró que ¿Cómo los mata, güey? Qué joya. Los mata. Joya. A ver, es que ahora, volviendo al mundo de los cómics, aquí estamos viendo un desarrollo, volvemos a lo mismo, filosófico, ético, profundo, pero también estamos viendo el crecimiento de un héroe en cuanto a sus poderes, ¿no? Nos acabamos de dar cuenta que sí, que puedes hacer que vibre de otra forma, lanzarlo a otro lado, pero también nos estamos dando cuenta que Something puede vivir en cualquier otro planeta, en cualquier otra parte, porque lo verde no quiere decir que es verde como color de solo la Tierra, ¿no? Quiere decir toda esta parte como natural, planta, y esto puede estar en otros planetas, entonces él puede estar prácticamente en cualquier planeta y controlar, o sea, es absurdo a partir de ahí, ¿no? Después vemos esta representación del poder cuando regresa, que a mí me encanta, de una forma un poquito más brusca, más fuerte, más sencillita, pero algo a mí me quedó muy marcado es cuando, ¿sabías que tienes probiota en tu cuerpo? Flora. O sea, que existe flora en tu cuerpo y el güey se le queda viendo y le estallan plantas por adentro del cuerpo y te quedas de que, ¡a la madre, güey! O sea, y son esos detallitos que otra vez va haciendo crecer al personaje rotísimo, güey. O sea, a tal punto de que ya lo veremos al final del cómic, que creo que ya sería la última conversación. Porque digo, el tiempo se nos viene, pero creo que sí vale la pena antes del final. La gran oscuridad. De Great Darkness, porque creo que también es lo mejor. A mí me encanta, yo siempre platico esa parte porque creo que es muy de filosofía del bien y el mal y está representada en tan pocos cuadros, tan bonito que a mí se me hace, y es esta plática que tiene, a ver, hay un desarrollo antes de que llegue The Great Darkness y hay un proceso y todo, cómo vamos a pelear el bien y el mal, pero exactamente la parte donde va chupando a cada uno de ciertos personajes para saber quién es, a mí se me hace una... Sí, a ver, el punto es hay un grupo de personas que están tratando de despertar a la maldad primigenia, ¿no? Muy como de Lovecraft. Muy como de Lovecraft. Estos güeyes triunfan, triunfan y logran sembrar la semilla de la gran oscuridad para despertar al mal primigenio. Entonces, llega un momento en que todos los magos más poderosos de la Tierra tienen que empezar a ver qué es lo que va a pasar y vigilar qué es lo que está ocurriendo y tratar de ayudar en la medida de lo posible para que no se acabe el universo, para que no se acabe el mundo. Y lo que ocurre es que surge la gran oscuridad, lo que aparenta ser como una especie de torbellino o un gusano negro gigantesco que está empezando a destruir el infierno, primero empezando por el infierno. ¿Por qué? Porque de ahí surgió la gran oscuridad, ¿no? Y vemos que Swamp Thing llega y se reúne con otras entidades muy poderosas del universo de DC. El primero pues sería el demonio Etrigan, que es uno de los demonios que casi siempre aparecen en las historias relacionadas con terror en DC. Phantom Stranger, que es también una entidad muy poderosa en DC. The Spectre, que todos sabemos que es la mano derecha de Dios. El Spectre es la furia de Dios, entonces es una entidad. O sea, la Liga de la Justicia no puede contra el Spectre de ninguna manera, ningún super. No es la venganza de Dios, ¿no? Es como. Exacto, o sea, entonces no, son entidades poderosísimas y intentan detener a la gran oscuridad peleando contra ella, ¿no? Y todo lo que ocurre es que cuando intentan acercarse a pelear con la gran oscuridad, uno por uno es jalado a la oscuridad, es jalado al interior de esto. Etrigan sale por principio de cuentas y lo escupe en un segundo. Porque cada uno le enseña algo. Etrigan creo que le enseña, creo que el odio, el otro le enseña la venganza, el otro le enseña el rencor. O sea, pero a ver, hay un diálogo muy profundo y muy bonito en cada esto, porque al final del día la oscuridad sale y no sabe qué está pasando porque es la oscuridad, simplemente él es él, está haciendo él, si le podemos poner una personalidad, ¿no? Entonces empieza a succionar a cada uno de esos y vemos como la perspectiva de cada quien hacia lo que para cada quien representa la oscuridad y más para ellos es agresividad, es ataque, es que le dice uno, tú representas todo lo malo que existe, porque pues para mí siempre me han dicho que es la oscuridad, ¿no? Dice Edgar, entonces tú me estás enseñando el odio y creo que cuando agarra a Fate
también le dice algo de la conciencia, y cuando agarra Espectro le dice, es que para Espectro, que es la mano de Dios, que Dios vendría siendo la luz completamente, para mí eres o sea, te tengo que destruir, porque para él en su mente, te tengo que destruir porque tú eres el enemigo. Entonces el otro le dice, me has enseñado el odio, y no, y lo escupe. Entonces cada uno de ellos, a su forma de ver qué es la oscuridad como tal, como si fuera lo contrario, un enemigo, algo que se tiene que destruir, ¿no? Entonces ya tenemos que de repente Swamp Thing entra. O sea, ni siquiera es como que lo chupe, porque es el único No, que él dice, solito entra por voluntad propia, a diferencia de los demás que entraron arrastrados, pero lo interesante es la forma en la que nos representan la maldad. O sea, lo que Trigal le dice es, tengo una lo que la gran oscuridad necesita es saber quién es. Ajá. Es saber quién es. Y lo que quiere es que los demás le digan, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Dime lo que yo soy. Lo que en este caso de Trigal lo que le dice es que tu nombre es maldad, es la ausencia de Dios, por lo tanto debo de estar contigo en una lucha interminable. O sea, y lo que tú me dices, lo que le responde es pequeña cosita, little thing, no sé, Sí, la porque pequeña para él cosa. es todo Lo que me enseñaste es el fatalismo. Me enseñaste la inevitabilidad de las cosas. Y yo no quiero eso, rechazo lo que me estás diciendo. Cuando entra Fate, le dice, ¿qué cosa soy yo? Me dice, tú eres la maldad, y la maldad es la ignorancia que nos jala de la luz, y por lo tanto debemos de arrancarte de la luz. Y le dice, pues es que lo que me has enseñado es desprecio. O sea, Fate es un mago poderosísimo, es probablemente el mago más poderoso de DC. Cuando por fin se enfrenta al espectro, el espectro le enseña venganza, porque eso es todo lo que le puede enseñar la venganza. O sea, no existe más. Cuando entra Swamp Thing es otra cosa. Ahora, ojo, para este momento Swamp Thing ya tiene un aprendizaje muy, muy Ya. grande a lo largo de todos los cómics que hemos visto, entonces ya está surgiendo el Swamp Thing que veremos al final, ¿no? O sea, este Swamp Thing que va más allá de si eres un humano, eres una planta, el bien y el mal y todo, y Swamp Thing ya había platicado con los, ¿cómo se llama? El Parlamento de los Árboles, los seres más viejos de la Tierra, los seres más que son estos avatares que han sido en su momento, bueno, es que no son conciencias que se han creado a lo largo del tiempo y que han perdurado y que se han guardado con cierta sabiduría, y obviamente siempre los Swamp Thing en algún momento ya pueden como requerir esta sabiduría, ¿no? Entonces ya entra con más o menos, pero aún así entra con humildad de ignorancia, que eso es lo más grande, ¿no? Y es lo más profundo, porque aún sabiendo el poder que tiene, pero siempre hay algo más grande que tú, ¿no? Y él lo entiende como eso. Entonces entra y tiene esta conversación que es muy bonita de Swamp Thing. Si quieres darle, creo que ahí lo tienen, ¿no? Y lo que dices eso, es lo que le pregunta es, lo que la oscuridad le pregunta es, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de la maldad? Y lo que le dice Swamp Thing es que yo no lo sé, yo no he entendido qué es la maldad. Pero Nadie ha podido definir qué es la maldad, dice. Cuando mueres, los bichos que te devoran son malvados porque te están comiendo. Lo que muere, lo que era bueno se vuelve malo entonces. O sea, a final de cuentas, a lo que llega es que la maldad probablemente es la virtud que ha decaído, pero de esa oscuridad, de ese humo, de toda esta sustancia hongos, que queda, ¿no? es que es humus, no sé la palabra humus, no sé si hay una traducción. Es como composta. La composta, exacto. O sea, porque él lo ve más bien como la podredumbre, de que todo termina o sea, lo vemos como algo malo, pero de esa podredumbre siempre surge otra vez la vida o la belleza, ¿no? Y antes de eso me gusta porque dice, yo no sé realmente qué es la maldad, la he vivido, la he sentido, porque como Ale, como humano, él entiende la maldad. Conozco actos malvados, mas no sé qué es en su totalidad, ¿no? Y es cuando da el eje, y está hermoso porque da un ejemplo como planta. Sí. O sea, da un ejemplo como vida, como planta. Entonces, está hermoso porque al final le dice, ¿qué le dice a la oscuridad? Algo así como, gracias, también como Little Thing, ¿no? Le dice pequeña cosa. No, me has dado mucho que pensar. Y dice, y luego puedes salir como entraste libremente, ¿no? Y ya es que sale caminando. Y a partir de ahí hay una representación que a mí se me hace súper hermosa, que yo tendría como cuadro, güey, porque creo que, y probablemente
Es la Es que cúspide de Alan la Moore cúspide. lo ha de haber puesto al dibujante como, quiero esto, cabrón. Y vemos cómo de la luz empieza a salir algo y del torbellino se empieza a transformar en otra cosa y se empieza a transformar simbólicamente en dos manos, una mano de luz y una mano de oscuridad, y todo el mundo está pensando que se va a destruir todo, o sea, porque al final es la batalla por excelencia, ¿no? De todo lo que ustedes quieran, porque es la luz contra la oscuridad, el bien contra el mal, la creación contra la destrucción, o sea, los opuestos que han creado todo lo que conocemos, y en eso se dan la mano, güey. Parece que se dan la mano y desaparecen. Parece. Y ya, güey, eso es todo. Y siempre hay una pequeña plática, no me acuerdo si entre Something y no me Así. acuerdo si era Spectro o alguien, no me acuerdo entre quién, y simplemente dice, ¿qué pasó? Nada, simplemente Phantom Stranger, sí. ajá, simplemente nos acabamos de dar cuenta se acaban de dar cuenta que no son enemigos, que son una parte del todo, que una necesita a la otra para convivir, ¿no? Entonces, simbólicamente es hermoso, güey. O sea, la dualidad agarrándose la mano como aceptándose de que, güey, sin ti no soy y sin ti no soy tampoco. Y listo, güey, eso es todo. Entonces, Es el ciclo de la vida, o sea, como lo dice, es que no hay maldad ahí, o sea, simplemente lo que ocurrió es que de lo que muere surge algo, de las cenizas de algo surge otra cosa, surge otra vida y vuelve a empezar. Entonces, yo creo que en esta parte, esto es casi en el centro de la historia de Swamp Thing. Después vemos cómo crece más todavía el personaje, pero yo creo que es el punto al que quería llegar Alan Moore en esto, o sea, donde realmente lo que se tiene que ofrecer es esa empatía, donde realmente no es que algo sea malo o algo sea bueno, sino todos nos alimentamos de todo. Entonces, creo que es muy bonito, creo que como de las mejores historias que puedes leer, definitivamente en esta parte Swamp Thing es increíble porque no es acerca del bien contra el mal, es acerca de la vida contra la muerte e incluso que después de la muerte surge algo, o sea, y eso es algo maravilloso, es una cosa muy metafísica. no, y que es un ciclo, Es, ¿no? O sea, todo es es un ciclo. Eso es un ciclo completamente. Y creo que no hay representante más bueno y más hermoso para representar eso que Something, ¿no? Que al final del día es la naturaleza, es la vida. Hay muchísimas cosas dentro del cómic. En serio, creo que es absurdo la cantidad de ejemplos de vida, de ética, de filosofía que puedes encontrar dentro de todos estos tomos. Pero, y aquí nos podríamos llevar otra vez la vida, pero vamos a cerrar, creo que sí, con sí. el final de Alan Moore, que creo que es otra vez es hermoso, es filosófico, o sea, es un cómic, o sea, si solo leyeras solo ese último cómic, es una representación, para mí siempre ha sido desde la primera vez que lo leí, es esta representación de lo que vendría siendo un dios ya en ese punto, ¿no? O sea, de cómo un dios debería de ver su creación o la vida o todo lo que tiene que ver, porque en eso se transforma el Something de Alan Moore. Y es por eso que a partir de ahí es difícil retomarlo, y es por eso que ya ese Alan Moore perdón, ese Something ya no regresa como tal, porque está rotísimo, o sea, rotísimo a un nivel filosófico, ético, de poder, de todo. Lo han retomado, pero lo vemos ya. El Something que ustedes vean modernamente a partir de Alan Moore sí es la esencia, pero ya no es es como el Superman de la época de oro, ¿no? O Así sea, ese es. Superman que hacía todo. Rotísimo. Este santo ya no vuelve la esencia, vuelve lo que es, pero no a ese nivel porque no habrá historia. O sea, ya nadie pondría contra ese something, ¿no? Es absurdo. Crea su Entonces, pequeño paraíso nada más y vive en él con Abigail, eso es todo lo que hace, o sea, en eso termina, y es demostrando que la importancia es el equilibrio y que él lo único que hace es, después de empezar como un ser humano que no sabía lo que era, después de pasar por todo, después de reconocer el poder que tiene, porque ya lo reconoce, sabe lo que puede hacer. Y de hecho, en esa pequeña plática él lo dice, yo podría en este momento, si yo quisiera, acabar con la hambruna de todo el planeta. Yo podría hacer que los seres humanos no tuvieran ningún inconveniente. Yo también podría hacer que una especie, que los humanos desaparecieran o que el planeta se acabara o que todo, o sea, podría, pero no lo voy a hacer. ¿por qué? Porque ese no es mi deber, ese no es, o sea, no, yo soy un espectador, yo soy alguien que solo tiene que mantener y seguir observando y seguir viendo y ver cómo la vida va a continuar, porque dice, todo es hermoso, o sea, si yo, imagínense, y como obviamente es lo verde y he estado siempre en la vida, en la Tierra, dice, si yo hubiera impedido que se extinguieran los dinosaurios, no hubieran existido los humanos, ¿no? Y cada uno tiene cosas hermosas y malas por ofrecer, y eso es lo hermoso de la vida, y por eso hay que darle una continuidad, de no impedir que las cosas se destruyan, ni impedir que las cosas continúen para siempre, sino simplemente vivir, o sea, simplemente dejarlo. Y ya,
Ese es No, el punto. y cierra. La verdad es que creo que Alan Moore sí lo pensó como para, pues ahí vamos a dejar a Swamp Thing. Obviamente sí hay historias después de él, sí lo siguen utilizando. A mí me gustó mucho el New 52 de Alan. Bueno, obviamente cierra horrible, hasta Horrible. Pero incluso porque cuando... se fue el escritor, ¿no? En la última Ah, sí, etapa. lo cambiaron a Scott Snyder. Es que lo mandaron a hacer cosas más pesadas también. Empezó a escribir Batman, o sea, Scott Snyder hizo muchas más cosas, entonces no lo podemos culpar. Pero lo que ocurre es que a mí me gustó mucho incluso cómo hizo mancuerna con el libro de Animal Man, que también está muy bien. O sea, la verdad, en sus primeros 15, 20 números, una joya Animal Man también. Qué bueno fue los nuevos 52, ¿eh? En general. Muy buenos. Wonder Muy Woman de bueno. los nuevos 52 con toda la saga del primer. Linterna Verde, Batman y Robin, Buenísimos, buenísimos. Aquaman fue Aquaman, buenísimo, buenísimo Swamp Thing también. fue buenísimo, Batman fue buenísimo, o sea, los Incluso nuevos, Superman tenía muy buenas, sobre todo las que escribió Grant la Morrison. Liga de la Justicia de los nuevos Liga de la 52. Justicia al inicio, no, hombre, era una chulada, caray. Odiosa, güey. Pues siempre, como dices, empezó muy bien Game of Thrones, pero acabó horrible. O sea, O sea, la verdad, los nuevos, Swamp Thing de los nuevos, sí me duele porque si lo hubiera terminado el mismo escritor, güey, hubiera sido, porque ya en la guerra de todos los Swamp Things hubiera sido una hermosura, güey, pero no, se nota que le faltó punch, güey, se nota, o lo mismo que con Game of Thrones, le dejaron bullets y nomás usaron los más bullets. hizo como que vamos a hacer algo. Mira, ya hay que terminarla, ¿sabes? Es como, sí, hay que terminar, punto. Y que, ahorita Swamp Thing está pasando por un estancamiento, no, ahorita que yo recuerde no hay nada publicándose de él, tiene ya unos años que no se ha publicado nada de él, pero la verdad es que con lo que escribió Alan Moore tenemos suficiente para disfrutar durante no mucho necesitamos tiempo. más, güey, honestamente no se necesita, hay historias que con eso es más que suficiente y ya, güey. No, de hecho, incluso salió un tiempecito Swamp Thing, incluso cuando estaban haciendo la guerra de los linternas, porque hay una linterna blanca de la vida y por lo tanto Swamp Thing pues tiene algo que ver ahí, ¿no? Entonces, creo que el personaje todavía se puede seguir utilizando, yo estoy seguro, hay muchísimo potencial en él, pero esta historia de Alan Moore está completísima, y no es difícil. Como todo lo de Alan Moore, se reimprime cada rato de gente. O sea, sí, cada semana. Yo me asusté hace mucho que dije, no, ya no la volví a conseguir. Ponle que se tarden un rato, pero siempre pasan unos añitos y vuelve a salir la reimpresión de el Something de Alan Moore. Supongo que ha de tener algo que ver, igual que con Watchmen, con los derechos, ¿no? Que si dejas de imprimir, que si dejas de hacerlo, los pierdes. Entonces, cada determinado tiempo sale, hay en inglés, hay en español, hay en pasta blanda, hay en pasta dura. Normalmente creo que son 8 o 12 tomos, depende, sí. Creo que son 6, yo los que vi era 1,6, y antes de eso, pues los 24. Sí, exactamente, no con el número, son gruesos, obviamente, porque son todos los cómics, pero vale muchísimo la pena. Y otra cosa, los pueden encontrar en internet. Sí, también es Pueden encontrar en internet, busquen la saga de Alan Moore y los van a encontrar sin ningún problema, porque hay mucha reimpresión de los De mismos. hecho, yo siento que esta saga de Swamp Thing es muy parecida a la de Miracle Man, pero con Marvel, porque Miracle Man de Alan Moore también lo reimprimieron varias veces con Marvel, y como los derechos del personaje ahora los tiene Marvel, intentaron retomar las historias, retomaron incluso algunas que hizo Neil Gaiman inmediatamente después de la salida de Alan Moore, y que continuó la historia. Pero pues tristemente, pues no sé qué pasó ahí, creo que no llegaron a un acuerdo comercial y ya no terminaron la trama. Entonces, hay mucha obra de Alan Moore que puede leerse y que de hecho yo no he leído el último cómic que sacó, que ya tiene algunos años, porque no ha vuelto a escribir. O sea, dijo que ya estaba, yo ya no tengo nada que decir en este medio, pues solamente escribo libros ahora y ya. Y de hecho tampoco escribe cine porque le fue muy mal con cómo destruyeron sus narrativas en cine. Entonces, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que es un cómic que por lo menos los primeros 2 tomos son una chulada y que lo hicieron añicos en película. O sea, Alan Moore de Vendetta también es bien diferente. Desde el infierno creo que está bien adaptada, pero pues Alan Moore no le acabó de cuadrar, o sea, y lo que no le acabó de convencer nunca es que a los autores originales de las historias de DC y de Marvel, ya sea como Jack Kirby, Bob Kane o Jerry Siegel y Joe Shuster, no le gustó cómo trataron a estas personas, así que él pidió que no usaran su obra de la misma forma. Entonces, simple y sencillamente... Sí, no, a ver, Alan Moore, por lo mismo del personaje que es y por lo que ha vivido y lo que ha pasado, se transformó en alguien que odia
los medios masivos, odia el capitalismo en general, o sea, odia todo lo pop, odia todo lo que tenga que ver con todo esto. Entonces, ¿qué digo? Es hipócrita en cierto sentido, ¿no? Pero él es él, o sea, es él y va totalmente con su personalidad. Vayan a buscar fotos y van a ver, es un mago completamente. Es un mago, de hecho sí, está. Es un mago, es real, es real. Y la definición que tiene de magia es muy profunda y muy interesante porque o sea, no se imagina alguien que saca rayos, sino es esta magia otra vez de la transformación, o sea, un mago es alguien que transforma algo en otra cosa, ¿no? Y es esta creación de historias, es todo lo que él hace. O sea, es que Alan Moore neta es Dios en cuanto a hablar y yo creo que ya es viejo, ¿no? De tener sus 80 y tantos, no sé cuántos. No, ya es viejísimo Alan Moore, no creo que... O sea, ya no tarda en darnos esa este triste momento. En que trascendió al mundo, ¿no? Va a trascender, pero grande, o sea, grande Alan Moore, grande todo lo que hace. Yo sí, fíjate que... 70, tiene 70, no está tan viejo. Bueno, te aguanta. Yo sí recomiendo como primera lectura, fíjate que Something de Alan Moore creo que está bien, ¿eh? O sea, ya viéndolo por ahí. ¿Alguien que no lee cómics empezar con Something? No. No, de Alan Moore. Perdón, no, que no conoces a Alan Moore, empezar con Something. Porque empieza curioso, o sea, empieza cómic, empieza Comic-Con, empieza con cositas, historias pequeñas, va creciendo y ¡pum! Yo empezaría con las historias de Superman. Porque son cortitas, son bien hechas. Pero, a mí me gustaría algo como que empiece con algo y termine, güey. O sea, no que... perdóname, Miracleman. Miracleman es más fácil de leer. Es más corto, es más violento, tiene más... Después, o sea, si en estas semanas no surge todavía nada que terminemos de serie o algo, pues podemos continuar con Miracleman. Miracleman yo creo que es una serie que vale su peso en oro y que cambió para siempre a los superhéroes. O sea, sí creo que sí es de esas series que vale la pena. Tristemente no la terminaron mal, pero lo que hizo Alan Moore en su momento, e incluso lo que alcanzó a hacer Neil Gaiman, híjole, vale muchísimo la pena. Es una joya. Muchísimo. Pero bueno, ahí lo tiene, ya nos extendimos un poquito, pero vale la pena. O sea, es imposible. Así como Alan Moore escribe mucho texto en sus cómics, así es imposible no hablar de él y extenderte porque... Y dejamos cosas, ¿sabes? Porque... Mucho. Todo lo que tiene, esa es la magia del amor, siembra semillas, o sea, lo que escribe, las frases que pone, las viñetas, siempre hay algo adentro que le puede sacar más y más cosas. O sea, Alan Moore es un creador, es un creador de semillas de ideas para mí. O sea, todo lo que pone es una semilla y todo el mundo las puede tomar y las puede desarrollar muchísimo y eso es hermoso y es grande y siempre vamos a tener eso o sea, él siempre va a ser un pilar y un estandarte del cómic, o sea, de historia de cómic, de aquí a que termine el mundo conocer, porque tanto tenemos lo muy conocido como ya vemos como V de Vendetta, como Watchmen, que es un estandarte del cómic, como tenemos todavía cosas un poquito más underground medio, y todavía tenemos cosas muy underground que nadie conoce de él, ¿no? Y que también vale muchísimo la pena. Entonces, dense un clavado, vale totalmente, en serio, vale totalmente la pena. Es increíble, de verdad te cambia la vida si lo lees correctamente, es increíble, de verdad, no, pocas cosas se asemejan a la experiencia que es leer por primera vez, Alan Moore con Swamp Thing, es increíble. Ahí lo tienen, gente, totalmente recomendado. Ha sido todo por el momento, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin del mundo. Y con Alan Moore no tengan miedo de ir por la piratería, porque él está en contra de todo eso y de hecho odia a DC y a Marvel porque obviamente están prostituyendo su arte. Entonces, con él, atásquense en piratería porque él creo que lo disfrutaría demasiado. Adelante, Jack Sparrow, acaben y cómanse a los ricos, dirían. Sale. Que tengan un excelente fin del mundo. Hoy.